Hola, ¿qué tal? Review KZ, perdón, PR1 Pro para que se vea aquí la cajita. Precio $50, aunque lo pueden conseguir en ofertas hasta en $30 a $35, ¿eh? Aún así, precio 50. ¿Vale la pena o no? Aquí les voy a decir. Vamos a empezar con lo bueno. No necesita tanta amplificación como sus hermanitos PR2 y PR3, sobre todo el PR2 que necesita un reactor nuclear. No, con un amplificador, no el más económico, pero uno que le siga va a funcionar. Yo de los que tengo, el que menos potencia tiene y que lo alcanzó a mover por salida balanceada fue el BTR-15. Perdón, no, este es el 15, este es el 5. El 15 es más potente con el 5. Ya desde aquí lo pude mover y de ahí hacia arriba. Yo los dongles que tengo, que son el K3 de FIO y el Tempotec VHD, lo movieron sin problemas. Igual por la balanceada. Firma de sonido. Vámonos rápido. Subgraves ligeramente elevados, graves equilibrados, medios equilibrados y agudos ligeramente elevados. Sería una mini firma en V, más bien como una U, pero está bonita. A ver, subgraves, si bien son ligeramente elevados, eres amante de los graves, te va a faltar potencia. No son tan elevados, pero suenan bonito. Graves equilibraditos, yo creo que este driver está muy bueno para los graves en cuanto a que son muy rápidos. Si a ti te gusta que retumbe el grave, no va a ser para ti. Medios, lo que más me gustó de este audífono, muy claros, muy detallados. Las voces suenan muy bonitas, sobre todo la de mujer. Agudos, si bien no son tan elevados, yo me imagino por el tipo de driver que es, o por mismo de que esté equilibradito, sí llega a tener cierto picozón, está picosito arriba. Entonces yo sí te voy adelantando, eres sensible a los agudos, yo diría que mejor no vayas por él, porque sí te va a llegar a molestar un poquito. Insisto, no es mucho, pero mejor vete a la segura y no te gastes $50 y a la mera no lo puedas usar. Aunque ojo, sí responde a la ecualización, Yo lo estuve ecualizando con el BTR-15 y sí sirve, pero no me gusta ecualizar, entonces mejor no. Entonces, ahora aspectos técnicos, separación instrumental muy buena, arriba de lo normal. Vas a escuchar todo donde debe sonar. Soundstage o cómo suena de amplio, muy amplio. Eso a mí no me gusta, que sea tan amplio, me gusta más cerradita, pero eres fan del Soundstage amplio, esta va a ser una muy buena opción. Y les quería enseñar precisamente esto. Estoy usando una de Memory Foam que la incluye el audífono, o sea ya no tienen que gastar. Fue con la que más me gustó, porque con las otras gomitas más abiertas sí lastima un poquito el agudo. Y no es que esté tan elevado, sino que yo siento que la firma hace que quede muy picosito. Ya con este, a mí no me molestó más que por ahí en una o dos canciones sí muy sibilantes, las demás perfectas. Y te aumenta ligeramente los subgraves, pero muy poquito, sigue sin ser para amantes de los graves. Bueno y mal, ahora viene lo malo. ¿Qué no me gustó? Aquí ya viene cuestión de gustos. A mí me gustan los audífonos con un poco como que más de presencia o de cuerpo. Y este es muy delgadito, es muy relajadito en la parte baja y arriba es muy acelerado. Entonces suena como muy flaquito. ¿A qué me refiero con flaquito? Como que si lo vas a sacar a la calle, te va a faltar potencia. Suena, podría decirse que hasta aburrido. Para cuestiones así como para andar en la calle. En casa es muy disfrutable porque como es tranquilito en toda la zona baja, sí es para encontrar detalles en tus canciones. Hay algo que no habías escuchado, que llegue la voz hasta un lugar donde no la habías escuchado, es muy bueno. El agudo llega a ser algo analítico. Entonces, ¿te gusta analizar tus canciones? Te va a gustar. A mí me gustó mucho para casa, pero no para calle. ¿Sale? Entonces ahí ya va a depender de tus gustos, en el audio. Para mí vale la pena pagarlo. Por la firma, sí. A mí me gustó mucho la firma. Solo insisto, por ahí siento que le falta un poquito de cuerpito en los graves. Como que sí, los graves pudieron haber elevado ligeramente los graves y hubiera quedado más parejito. Eso de que tenga los subgraves y vaya así y luego sube el agudo suena algo raro. O que el agudo no hubiera estado elevado y lo hubieran dejado equilibrado, habría sonado más bonito. No sé. Ya son conjeturas que yo hago. Pero lo puedes ecualizar y dejarlo así. Yo sí lo recomiendo.
La verdad es que sí me gustó. De los planares de caseta, yo creo que es el que más me ha gustado. Insisto, para un uso muy tranquilo en casa, para disfrutar tu música. Y va con sello de garantía siempre y cuando lo consigas en 50 o menos. Porque sí pelea contra los audífonos de $50. Sobre todo porque estaba pensando en firmas similares a este. Y casi no hay. Por ahí. Por ejemplo, el Duno Titan S sí me gustó más que este. Pero pues ya vale $80. Aunque en oferta también ya lo consigues como en 60. Tiene más cuerpo el Duno Titan S. Este está más ligerito. Pero sí compite, ¿eh? Por ejemplo, uno en V, que sería el Simgot EA500. Este es más detallado. Entonces, si en este te faltó detalle en los agudos, aquí los vas a tener, aunque te van a faltar graves. Entonces siento que es un audífono que complementa bien la gama de los $50. Suena distinto. Y eso se agradece que no sea la firma de siempre. Es así, es un audífono distinto. Y eso me gustó, así es que por eso sí lo recomiendo. Aunque si eres sensible a los agudos, ni vayas por él ni te acerques. La verdad es que si no te va a gustar. O igual si buscas graves potentes, tampoco vayas por él. Insisto, la descripción que tiene de la firma te llama la atención, ve por él. Si no, no gastes, porque seguramente no te va a gustar. Ahora en el título les puse que iba a hablar también del S12 porque me preguntan mucho cómo lo comparo contra él. Me puse a investigar porque me preguntan tanto. Está el rumor, yo no sé si sea cierto, que usan el mismo driver. Insisto, no sé si sea cierto. Si ustedes saben, déjenmelo en los comentarios para empezar ahí el debate. Ahora, si es el mismo driver, definitivamente el tuning sí es muy diferente. S12, precio $111. Ya con cupones lo bajas como a 90 y creo que ya no lo he visto más barato de 90. Si sí lo han visto, díganme. O sea, si es más caro, se va al doble. Y aquí lo tengo. Bueno, obviamente la construcción y los accesorios y todo es superior el S12, obviamente por el precio. De hecho, cuando salió era mucho más caro, creo que costaba como 130, 140. Entonces digo, si tienes el dinero y buscas una mejor construcción, pues sí el S12, pero sí suena distinto. Este tiene los subgraves más elevados que el PR1. Los graves más elevados que el PR1. Ahí ya depende de gustos, cómo te gustan tus graves. A mí en lo personal, a mí Carlos, me gustaban más los graves del PR1 porque tienen más detalle y al ser menos potentes. Pero bueno, tú eres amante de los graves, vete por el S12. No es basshead, pero tienen más potencia. Medios, ahí sí. Yo me quedo con los del PR1 Pro. Mucho más claritos porque en el S12 sí se alcanzan a tapar ligeramente con los graves. Agudos, ahí sí está muy fácil. Para el público en general, para la mayoría de la gente, recomiendo los agudos del S12. Son muy detallados, muy bonitos y no lastiman. Este solo te va a lastimar si de veras eres exageradamente sensible a los agudos. Pero yo creo que eso va a ser un porcentaje mínimo de la gente, pero mínimo. Y son muy bonitos. De hecho yo los tengo con estas puntas que son las Clarion, porque son con las que siento que me da todavía más agudos. Porque a mis gustos sí le falta un poquito más arriba en los agudos, pero yo soy un masoquista. Un masoquista en el amor y en los agudos, ¿sale? Pero sí lo recomendaría más a todos. Tú buscas un audífono analítico, no totalmente, pero con agudos analíticos, vete por el PR1 Pro. Te va a gustar más. La verdad es que yo siento que son muy diferentes. Yo no los compararía porque pues ni el precio. Ahora, si solo pudiera comprar unos, ¿cuáles compraría? Pues yo sí siento que son más todoterreno. Los S12 te van a servir para más géneros musicales. Y a eso voy con el PR1 Pro. ¿Te gusta la música acústica? Ve por él. Voces femeninas, ve por él. El pop, ve por él. Música clásica, ve por él. El jazz, ve por él. Todo ese tipo de música que lleva cuerdas, que es fina, que quieres notar la separación en las baterías, muy bonito. Graves que no te opaquen, ve por él. Para todos esos géneros está muy bueno. Ya si te vas por allá electrónica, hip hop, reggaetón, te va a faltar algo, no va a ser para ti. ¿A qué más? ¿Qué otro género podría ya no empatar aquí?
Por ejemplo, si te gusta la salsa, la cumbia, te va a faltar. Algo muy curioso. ¿Te gusta la banda? Puede que este te guste, aunque sí es mucho en los agudos. Este con muchos instrumentos suena bien, entonces a lo mejor si te gusta la banda te va a gustar este. Entonces a lo que voy es que es más versátil el S12, porque el S12 yo creo que se va bien con todo, menos con cierto tipo de cuerdas. Pero este sí, jazz, está increíble, cuerdas, está increíble, voces femeninas. Escuchas esa música, ve por el directo y ya ni voltees a ver el S12. ¿Sale? Así es que hasta aquí llega. Recomendación del batallón, sí, pero por $50 o menos, no pagues más. Y si lo consigues en 30 como yo, ahí sí agárralo, péscalo, es una ganga. Solo ojo con los agudos. ¿Sale? Hasta aquí llega la review de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Próximas reviews, ya viene la review del C2 de Team Hi-Fi. Y viene la review del Quinera Celeste Bluetooth Beast. Les voy adelantando, eres amante de los graves, no te pierdas esa review del Bluetooth Beast porque va a estar muy buena. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós. El batallón.